Son las 9:06 de la mañana, estamos en Enfoque de los Sábados, un enfoque de los sábados particularmente especial por los acontecimientos que ha vivido el país y que continuará viviendo por un buen tiempo en realidad. Estamos en una situación difícil. Yo me voy a permitir previamente hacer una referencia personal. Me ha costado muchísimo trabajo imaginarme justamente en un diálogo como el que voy a tener hoy día. Y sobre todo, pues, tener que alertar al país acerca del fallecimiento de una de las personalidades a las que particularmente, personalmente, me ha unido una amistad que, por supuesto, siempre me he celebrado y me he felicitado de ella. Ha estado el doctor García siempre al lado mío de forma tan impresionante por su generosidad. Es una persona que yo he estado atravesando una situación de amenaza de muerte y, sin embargo, él estuvo permanentemente vigilando y previendo y pensando en mi salud. Me es pues muy difícil en realidad poder no contagiarme de esta enorme emoción y pesar y de señalar al mismo tiempo que, por supuesto, como todo balance de la historia, tiene sus complicaciones. Y nadie es perfecto. Todos tenemos en realidad virtudes y defectos, y vivir es en realidad enfrentarse justamente a ambos desafíos. Están con nosotros dos personalidades muy grandes también al mismo tiempo, con las que me felicito poder estar con ellas, que es el historiador Hugo Neira y don Fernando Vivas, analista político del comercio y también destacado periodista. Hugo Neira, por supuesto, es una personalidad muy reconocida en muchos campos, también la del periodismo. Bienvenidos, muchas gracias por estar conmigo en este programa que tiene básicamente pues el objetivo, primero, de preguntarnos qué cosa lleva en el país a estos enfrentamientos en la vida republicana, que son no solamente de ahora, que siempre han estado en situaciones extremadamente dramáticas e intensas, y luego analizar un poco, por supuesto, la actuación y el desarrollo del Perú en los últimos tiempos, incluyendo desde la administración del presidente García hasta los tiempos contemporáneos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hugo, ¿cómo situar la situación, cómo situar el problema en el que nos encontramos? Porque en el fondo, claro, se trata de un drama personalísimo, pero al mismo tiempo que conlleva una dimensión tan grande que nos conmociona. Nos dice, bueno, efectivamente estamos en un momento crucial en el que definitivamente no tenemos manera de ponernos de acuerdo, ni de entender hacia dónde estamos yendo, ni a dónde queremos llegar, porque también hay en ese sentido muchas diferencias. ¿Es este un entrampamiento? ¿Es un momento particularmente difícil? ¿O en realidad hemos pasado sucesivamente situaciones similares a lo largo de nuestra historia republicana? ¿Me preguntas? Sí. Mira, Raúl, muchas gracias por la invitación y de estar al lado de Vivas, que es un amigo y un periodista que yo leo y respeto y admiro y a veces lo cito. Pero el tema es inmenso. Comenzaré a decirte que no es precisamente solo un tema político y jurídico, se ha vuelto un tema ético y moral, ¿no es cierto? Entonces va más allá, más lejos, casi con elementos que no son precisamente los de nuestra sociedad, ¿no? Porque la corrupción se ha establecido arriba, en medio y abajo. Es una enfermedad completa. Pareciera que pasábamos por las plagas de Egipto. Esta mañana parece que ha habido un incendio, ¿no? Y luego, hace poco, un autobús se vino abajo con apristas que venían al sepelio de Alan García. Ante todo, tú lo sabes, Raúl, me conoces de toda la vida. Hemos sido siempre amigos. Lo digo para el público. Yo no solo no soy aprista, sino nunca fui aprista, ¿no? Si en algún momento milité, fue en la Juventud Comunista y en el Partido Comunista, después me salí. Y el segundo caso que he tenido de actividad política ha sido en la época de Velasco. Pero una cosa, Raúl, por mi parte, y Carlos Franco,
y Fuenzalida y otros, nunca fuimos antiapristas. ¿Por qué? Porque era el partido del pueblo, lo respetábamos, competíamos con él. Así que para comenzar eso, no soy queiquista, no soy ninguna de estas cosas, y además de repente comencé yo también a pensar algunas cosas sobre mí mismo, y no iré muy lejos sobre eso, si el tema es Alan García. Es que he escrito muchas cosas distintas y seguidas en el curso de mi vida, al punto que me puedo decir que soy más bien un apristólogo, ¿no? He estudiado los diversos apristas hasta llegar a hoy. Hoy día es una de las crisis, Raúl, más intensas de la historia del Perú, equivalente quizás al trastorno de la guerra del Pacífico, a la muerte de Leguía en los años 30. Nunca nos ha pasado algo tan importante y tan terrible. Y acá vienen otros elementos, ¿no? No quiero seguir porque quiero darle la palabra a Fernando y luego vuelvo sobre el tema del tema ético y moral, que es el momento para pensar filosóficamente y cristianamente. Sí, bueno, y además midiendo también un poco la presencia de etapas singularmente dramáticas como la que estamos viviendo. El Perú en realidad es un país que tiene una cadena de males que también impresiona mucho. Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, gracias. Perteneces a otra generación y sin embargo eres un analista brillante también. Y gracias, y también tengo que decir que no soy antiaprista, y eso es muy importante para ahora poder entrar con cierta serenidad, hacerse la primera pregunta que yo me hice cuando me enteré de lo que había pasado con García, y que creo que estamos obligados a hacernos todos. Y es una pregunta a la que el propio García nos ha invitado a hacérnosla cuando dijo, lo dio a entender, apelo al juicio y la historia somos cada uno de nosotros y las respuestas que cada uno de nosotros nos demos, ¿no? Y la pregunta es, ¿se nos está pasando la mano en la lucha contra la corrupción o se le pasó la mano a García de una forma muy literal y trágica y se disparó en la 100, ¿no? Y yo creo que la respuesta provisional es sí, probablemente nos está pasando la mano, y a García yo creo que también se le pasó la mano. Y nos obliga a preguntarnos, y ahora estamos en plena Semana Santa, también con los referentes morales y cristianos que son los referentes culturales de nuestro pueblo, ¿no? Porque García con esto nos obliga a preguntarnos por hasta dónde nuestro ánimo justiciero podría estar contaminado de un odio persecutorio, ¿no? Yo inmediatamente recurrí, para tranquilidad de periodista y de ciudadano, a leer la resolución y lo que había de convicciones de fondo sobre el caso de García. Y yo sí encuentro que, como el caso de García y de Pedro Pablo Kuczynski, hay sólidos elementos de fondo para que los fiscales tengan convicciones y proseguir el caso. La polémica no está en el fondo. Yo sí creo que todos esos grandes autoridades están, desgraciadamente, lamentablemente, involucradas en temas penales. La polémica está en si los medios, los recursos de la justicia que estamos utilizando son los adecuados. Yo creo que eso tenemos que dilucidarlo ya. Ya se han pronunciado el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado hasta un pleno casatorio de la Corte Suprema y han dicho que la prisión preventiva se está utilizando de una manera excesiva. No puede ser que se esté condenando anticipadamente a presidentes o a cualquiera. Hay como 30.000 personas en las cárceles que no tienen condena y están en una situación similar a la de Pedro Pablo Kuczynski. Eso tenemos que revisarlo y ponernos de acuerdo. Pero la justicia, la lucha contra la corrupción, tiene que dejar bien claro que sobre estas personas, por más importantes que sean, hay convicciones sobre que estarían involucrados en actos delictivos, pero no podemos dejar que los medios de la justicia contaminen ese fin último de buscar la justicia, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos. Por cierto que estas primeras palabras pues nos llevan efectivamente a hacer reflexiones múltiples, pero sí me gustaría insistir mucho en
un primer punto de partida, porque nos lo hemos hecho conforme se han estado transcurriendo las noticias. ¿Es esta acaso la primera vez que el Perú sufre una experiencia tan traumática que nos hace dudar no solo de los hechos presentes, sino del transcurrir histórico por un lado, y en el caso sobre todo republicano, del transcurrir de la República en el Perú? ¿Por qué de estos momentos tan terribles, entre los cuales por supuesto se cuenta este que es el extremo, pero en definitiva son muchas las veces en que nos encontramos ante verdaderos actores que han sido de alguna manera suprimidos, liquidados, ignorados y perseguidos por las leyes, y que uno se pregunta, pero ¿qué lleva y qué conduce a esta situación de extremos que el Perú nos tiene acostumbrados? Hugo. Me parece, Raúl, que no falta la verdad, por lo que en mi vida, que comienza a ser longeva, he visto. Había de pronto personas que eran puestas en prisión, simplemente porque eran apristas, izquierdistas o lo que fuese, y el gobierno lo había decidido. Eso ocurría en dictaduras, no en una democracia. Es decir, este invento de la detención preliminar que continúa después con el arresto domiciliario es una cosa innecesaria. Y lo asombroso es que después de la inmolación de Alan García, de su sacrificio, a PPK lo han puesto de nuevo en el tema de la detención preliminar y el arresto ni siquiera domiciliar. Incluso ha habido un conflicto por poner a las marrocas en la clínica. Entonces se están pasando, pues. ¿No? Esto es un exceso que en el planeta van a decir que el Perú es el país más bárbaro del planeta. Esto es un engaño. Habiendo instituciones democráticas, estando el presidente legítimamente en el lugar en que está, se producen unas actividades que ni los nazis han hecho. Bueno, pero esa es justamente la pregunta, es decir, ¿qué mal es este? ¿Por qué consiste, por qué nos lleva a una excepcionalidad a nivel histórico el hecho de que en efecto no sepamos tratarnos entre nosotros? Por una razón, Raúl, está de por medio la necesidad del poder, la libido dominandi que decían los antiguos. Y en este momento todo eso está dirigido a un show, a un acto más bien de imagen, de tener a Keiko enmorrocada, García y a PPK también, para decir que cierta persona importante es fuerte ante un sector de más bien que no es de clases sociales populares, sino más bien lumpen. Y entonces el país se está volviendo así decisivamente malvado, y castigar y sancionar. Y bueno, estamos por la sanción, estamos por la prisión, estamos por la ley, pero no de esa manera, porque eso es emocional. Y por eso, hace un momento, Garrido me envió un artículo que llama El fascismo legalizado. Tú sabes muy bien, Raúl, y tú también, que el fascismo se manejó con emociones, no con racionalidades. Estamos entonces en un psicosocial. Bueno, pero también ha ocurrido eso con la extrema izquierda. También. Y entonces te podemos llamar que la izquierda no es izquierda cuando hace eso. Entonces, vamos a qué cosas solamente hemos visto esto. Ese es el gran tema, porque por otro lado, digamos, dos cosas. Estaba preparada la fiesta. Había una reunión en la Plaza San Martín para festejar que habían tomado la fotografía y habían filmado a Alan García enmarrocado. Preguntita muy sencilla al ciudadano. Se allanaba una casa legal, se intervenía a un político, muy bien, legal. Iban jueces y policías. ¿Por qué estaba toda la prensa y los medios de comunicación ya en la puerta? Les habían avisado, una periodista que no quiero mencionar,
Y entonces el asunto no era la justicia, era el espectáculo. Entonces estamos en Roma, en la Roma no católica, la Roma pagana. Estamos en un circo en que el gladiador tiene que enfrentarse a la bestia. Entonces estamos jugando con sentimientos más poderosos que el sexo y el poder, el odio. Y entonces este es un triunfo fascista si lo consiguen. En cambio, las razones cristianos se van a dar cuenta que hay trampa. No es asunto solamente de encontrar que han delinquido, que han sido ilícitos, lo harían perfectamente y serenamente, y pensando en la posibilidad que fueran inocentes en la detención domiciliaria. ¿Por qué no la aplican? ¿Por qué hay que ensañarse? ¿Por qué hay que aplastar al enemigo? Porque no pueden aceptar que el otro existe. Bueno, y además porque efectivamente hay una necesidad mediática, innegable. A diferencia de otros tiempos en los que, sobre todo en dictaduras, se guardaba silencio, estamos en una plenitud de expresión que lleva a estos extremos. Así es. Pero en definitiva, uno también se pregunta, ¿no es acaso esto un elemento a tener en cuenta para perfeccionar un país cuyos silencios han sido verdaderamente terribles en muchos casos? Y no sabemos cuándo el silencio se va a hablar, quizás en las urnas. Pero Raúl, Fernando, todos sabemos que esto viene de la Inquisición. Si la Inquisición te llamaba, estabas perdido. No había ya estabas condenado de antemano. No podías salir. O eras un hereje, de lo que te estaban acusando, o un judío, tenías que confesarlo, tenías que decirlo, incluso mentir, porque era aceptar tu pena, porque la Inquisición no podía equivocarse, o la hoguera. Entonces este es el sistema muy peruano de la Inquisición peruana. Fernando. No llego a tanto y yo no hablaría de inmolación porque estaría haciendo una épica de algo que yo prefiero el término más humano, técnico, clínico, legal de suicidio. A eso es lo que hemos asistido, pero suicidio de un personaje colosal y, claro, se le ha hecho bullying a un personaje colosal para juntar términos de distintos mundos y generaciones y el resultado ha sido trágico y ante eso mi respeto y mi asombro. Yo creo que el Perú está siendo más objeto de asombro que de juicio, ¿no? Miren estos locos, tantos presidentes presuntamente corruptos y como qué caro es se paga ser presidente en el Perú. Creo que el mundo más está asombrado es nosotros que juzgándonos mal. Pero qué caro es ser ciudadano en el Perú. También ciudadano teniendo que confrontar y responderse esas preguntas, ¿no? Yo prefiero pensar llamando, ¿no?, a la serenidad y con toda la reflexión de Hugo que es valiosísima, ¿no?, que tenemos que corregir los excesos, más que deslegitimar un sistema de justicia que sí está encontrando bastantes sólidas evidencias que las personas de las que estamos hablando estaban involucrados en un sistema que no empieza con ellos, pero que los han encarnado y no hicieron, habiendo estado en el poder, las reformas de segunda generación indispensables, las reformas de la justicia, empezando por ella, para ni ellos ni nosotros estar involucrados en estas tragedias. Pero yo no quisiera que esa carta de Alan García, que me desasosiega tanto o más que su suicidio, sea verdad, y es una invitación a los excesos que nadie puede negar del sistema de justicia en el Perú sean respondidos pues con una revuelta de ese pueblo aprista que ha descubierto que tenía un líder, porque vamos, hasta el año pasado la relación de Alan García con el partido aprista, con el pueblo aprista, era más o menos fría y distante. Creo que Alan García, y esto es legítimo en sus últimos tiempos, ante el cerco judicial y los odios políticos que despertaba, encontró en el partido un poco de refugio. Ahora ese partido encuentra también un motivo de revitalizar, pero esa revitalización no puede ser en nombre de una venganza. Y por eso sí me preocuparía mucho que se entienda el suicidio como una inmolación, llamando a una epopeya que necesita ser vengada por el pueblo aprista, ¿no? Eso sí me sería muy doloroso, ¿no?
Sí. Sin embargo, vamos a recurrir un poco a ciertas preguntas que la gente en estos días se ha venido haciendo con toda razón. ¿Qué nos pasa? Ya no es solo una explicación con respecto al APRA y con respecto a las circunstancias y coyunturas y a la personalidad tan detonante como es la de Alan García. Pero lo primero es ¿qué nos pasa? Y nos pasa desde hace un buen tiempo. Es decir, el drama se está desarrollando de una manera terrible y gradual y cada vez con mayor agravamiento, donde entran a jugar pues la prensa, entran a jugar los juicios premeditados, los odios del pasado, el incumplimiento de tradiciones, etcétera, etcétera. Es decir, hemos entrado a una fase desesperada de gestión y de vida que nos lleva a preguntarnos ¿qué nos pasa? ¿Por qué está ocurriendo esto de una manera tan brutal en comparación con otros países de América Latina que también están sufriendo terriblemente? Porque la otra cosa que se dice es, bueno, la crisis del Perú es profunda y absolutamente dramática, pero no está exenta de los males y dolores y sufrimientos que están experimentándose en toda América Latina. ¿Qué diablos nos está pasando? Quizá yo soy partidario de la razón, y sobre todo en política hay pasiones, pero las pasiones, solo pasiones, ya no hay política. Porque no, política es que hay varios distintos. Y a mí me parece, y hablando de Alan García, que en un momento, estuve escuchando los medios naturalmente, han querido mostrar ese caso de suicidio, hay varios tipos de suicidios, como un acto subjetivo, desesperado, y de pronto en los Twitter, que yo no tuiteo, pero leo, encontré un Twitter de este tipo que dice lo siguiente: no fue un acto de desesperación, sino un hombre que ha muerto de pie. Ulises Humala, no es Ollanta, no es Antauro, es Ulises Humala. Y entonces yo lo conocí, Ulises Humala, como alumno mío, Ricardo Palma. Y lo que creo, en homenaje al amigo que fue Alan García, gran político, gran estratega, que ha ganado. Porque mientras nos movemos en emociones, Alan había organizado, y hoy lo sabemos, una salida racional a su situación. Le escribió una carta a sus hijos, carta que ha sido leída hace poco por Luciana García Nores: cumplir la misión de conducir el aprismo, etcétera, etcétera. Se ha organizado para irse, en caso que le fueran a poner las marocas, a hacer terminar sus memorias, que es lo que dice con gran dolor Ricardo Pinedo. Lo ha pensado hace rato, y ayer me llegó una nota de los estudiantes del Instituto de Gobierno, donde yo daba clases y Alan también. Alan daba clases un sábado y habló de Leguía, habló de lo que le había ocurrido, y dijo que a él le podía pasar algo parecido y que iba al cementerio a visitarlo porque era su próxima casa. Estaba despidiéndose, y entonces no hubo el show, no hubo la fiesta en la Plaza San Martín, no hay foto de García enmarrocado. Es una victoria simbólica y por eso estamos conversando. Y entonces ha ido y ha conseguido dos cosas: que nos demos cuenta que estamos en un mundo de maldad política, de emociones, que siempre salimos de fascismo, y por último ha conseguido lo asombroso y que le ha hecho daño a sus objetores, que se han equivocado, el tiro le salió por la culata. Ha resucitado el aprismo. He estado en el local del partido aprista en el momento del sepelio, y los cantos y el APRA nunca muere, etcétera. El partido más organizado del país, con más cuadros políticos. Ha ido Bedoya, Reyes también, y otros políticos. Entonces se trata de volver a la política, porque la antipolítica no es eso, es la guerra sin balas. Y entonces eres culpable, te metemos preso. Yo no estoy porque cesen las investigaciones, incluso post-mortem, que continúen, pero de cierta manera nos ponen en el campo racional del conflicto que se discute y se debate, no en el que ya está
vencido porque la Inquisición ha decidido eso. Hacemos una pausa. Estamos todavía, por supuesto, vamos a entrar después a una segunda etapa de reflexiones sobre el Perú y su futuro inmediato y concreto, es decir, políticamente estamos en un proceso absolutamente complicado y cambiante. Pero me gustaría todavía que Fernando intente un poco ayudarnos a entender cuál es el fenómeno psicológico que lleva no a una persona, sino a un colectivo a encontrar en el fondo que se satisface pues una culpabilidad. De alguna manera se cumple una fatalidad, pero con eso de alguna manera todos nos sentimos entre culpables y también desvergonzadamente inocentes. Hay muchos sentimientos encontrados y emociones canalizadas a través de la justicia, a través de las redes, ¿no? Y una de las cosas primeras que intenté ese día terrible que pasaron estos, que ha sido antes de ayer nomás. Sí, ¿no? sí, que parece sí, parece que hemos vivido 3 meses desde entonces. Es buscar a la historia. Me acuerdo que chateé con Carmen Maquebo. Es el primer presidente que muere por mano propia. Sí, pero hemos tenido magnicidios. Vamos a buscar eso. Vi el caso de José Balta, asesinado por una revuelta de los hermanos Gutiérrez, y luego el pueblo a 3 de los 4 hermanos consigue matarlos y exhibe los cadáveres, por lo que ya la imagen antes de los medios audiovisuales era importante, pero ahí, claro, es una revuelta popular que reacciona de esa manera. Tal vez estamos reaccionando también de esa manera, pero canalizándolo a través de la justicia y a través de las redes sociales donde se leen barbaridades. Son nuevos tribunales. Son nuevos tribunales. En el caso de las redes sociales son terribles, nos sorprendemos, pero de pronto es mejor ese desfogue por escrito que una turba tomando la justicia por sus propias manos. Entonces, en lugar de escandalizarnos, podríamos un poco tranquilizarnos de que sea así, pero no debemos permitir que la justicia sea un canal de venganza. Sí, yo creo que por eso esto de las prisiones preventivas, detenciones preliminares y otras cosas que veo, por lo que dice Hugo, la importancia que tiene la figura del líder enmarrocado. No debiéramos permitir eso. Allí el Poder Judicial tendría que librarnos de esas imágenes que, por querer producirlas, podemos estar llevando a personajes como García a estas decisiones que no cierran el caso. No cierran. La justicia ya no va a tener que responder si es culpable o no, pero nosotros, sus partidarios, los periodistas, todos los ciudadanos vamos a tener que responder eso. Entonces el caso sigue abierto, las heridas siguen abiertas. Es lo que quiero retomar ahora en la conversación que estamos teniendo tan importante, es decir, ¿qué nos espera? En general hemos vivido meses absolutamente de una intensidad y de un dramatismo en el que todos parecíamos culpables en realidad de un lado, de otro lado las organizaciones no existían, la institucionalidad tampoco, y no se entendía en definitiva dónde estaban el comienzo ni el final de los males. Es decir, en general se tiene la tentación de imaginar que no se está gobernando, que hay una especie de parálisis impresionante y que frente a eso se une este mar de inmoralidad que también se extiende de una manera casi oceánica. Eso es lo primero. Lo segundo, en realidad, es que efectivamente hay una revolución mediática que efectivamente tiene enormes consecuencias positivas y negativas, pero que de hecho inunda de modo tal que a todos nos uniforma en un pesimismo radical. Es decir, no hay muchas luces que nos lleven a pensar algo está mejorando, algo está cambiando. Lo tercero, finalmente, tiene que ver con el sueño de lo posible. ¿Qué cosa le espera al Perú? ¿Con o sin Alan García? Hecho o no, producido o no este suicidio que verdaderamente tiene este dramatismo de marcar un tiempo histórico y una diferencia sustantiva entre el pasado y el presente. ¿Qué va a ocurrir con el Perú? ¿Hasta qué punto este trauma y esta situación terrible que estamos viviendo
puede contribuir a que encontremos ciertas vías de involucramiento, de entendimiento, de inteligencia, y partiendo de algo que también solamente lo han cultivado los intelectuales, no necesariamente las bases. ¿Qué país es el Perú? La pregunta original de siempre: ¿quiénes somos? ¿Somos indios? ¿Somos cholos? ¿Somos negros? Eso que parecía la multiplicidad de razas, una riqueza, de repente se ve de una manera oscura, y en general las divisiones regionales, en general estamos acostumbrados a que el terreno, exactamente como la geografía peruana, sea tan absolutamente desigual que tenemos todas las alturas, todas las dimensiones, todas las caídas. Hugo Neiva. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Lo que está pasando ahora en este momento, esta mesa, que ha pasado en otros lugares, en los diarios, reflexionar, entender qué está pasando, es nuevo. Es un fenómeno completamente nuevo porque, por ejemplo, los temas psicológicos se han aplicado siempre al individuo, aunque en un cierto momento hubo el estudio de grupos, de multitudes, ¿no? Los años 30, cuando apareció el nazismo. Y entonces eso, las maneras simbólicas con lo que podemos razonar se nos quedan cortas. Esto no es solamente una tragedia griega, esto es una especie de drama shakespeariano. El rey Lear se volvió loco y comenzó a matar a sus hijos y a sus hijas. Y entonces me viene a la memoria algún momento en que en el mundo conceptual se pensó que no solamente había individuos anómalos, sino sociedades suicidas. Los judíos, eso no justifica absolutamente, por el amor de Dios, la persecución de los judíos y el holocausto, pero los judíos ellos mismos se segregaban en los guetos. Los guetos eran porque ellos querían vivir separadamente, y eso es una sociedad que se suicida. Estamos yendo a la destrucción de nosotros mismos. Y lo que tú acabas de decir, Raúl, la heterogeneidad peruana es a la vez una posibilidad favorable o contraria. Hay sociedades en el planeta más heterogéneas que nosotros, la India, muy parecido al Perú, México, y cómo han vencido sus conflictos aceptando al otro, aceptando que el otro exista, aunque sea distinto. Pero haciendo también algo por el otro, que ese es el haciendo otro tema, algo por el otro y sintiendo... Porque si no tienes una sociedad completamente estancada e injusta. Por eso, hoy, en este momento, lo que está pasando nos lleva a reflexionar con verdadera claridad y sinceridad. Nos estamos odiando a nosotros mismos, y eso no nos puede llevar a ningún desarrollo, ni a la paz, ni a nada. Hay que detenerse. Los procesos tienen que ser más lentos. ¿Por qué hay tanta prisa? Y evitar estos conflictos en que puede haber inocentes. Y entonces, en ese momento, hacernos un mea culpa todos, porque los peruanos no aman a los peruanos. No es que yo digo no amen al Perú, porque eso es un naturalismo, el Perú es muy bello. Amen al otro, que el cajamarquino acepte al arequipeño, que el izquierdista acepte que existe la y que dentro de los derecha. Arequipeños también se entiendan. Y los arequipeños también. Hay toda una escala debajo. Absolutamente. Entonces, en ese momento vamos a vencer esta tendencia tanática que hace daño al otro y te hace daño a ti también, y salir de esta situación. Y ahora, eso es un tema muy grande, muy complicado. Esta dosis de perversidad y de siniestra delincuencia, que también es tremenda. Es impresionante que no haya prácticamente nadie, ningún dirigente que pueda decirse es honrado. Sí, pues. Es una fatalidad rarísima, extraña. Y mira, Raúl, confieso una cosa. Yo tenía, no lo veía, Alan, no nos veíamos mucho, no necesitábamos. Yo sabía qué pensaba él, y él sabía qué pensaba yo, y por eso ni me preguntaba nada. Si me hubiera preguntado, le hubiera dicho, no te presentes a las elecciones. Pero ¿sabes una cosa? Les digo a ustedes como amigos, yo sentía siempre una seguridad de que había un político que le decía no al gobierno, que estaba en la oposición. Ya no lo hay.
¿quién es el que dice no al gobierno actual? Hay un terrorismo jurídico. Pero el gobierno actual evidentemente me siento amenazado. Es el ejemplo del 32 millones de personas en manos de fiscales. Pero la oposición de Alan García no era muy por razones políticas, porque él ha sido de colaborador de algunos gobiernos y llevar la fiesta en paz. Tenía mucho que ver con su situación personal. Pero opositores no faltan, y más bien lo que se viene ahora, para bien o para mal, es la renovación de la clase política por obligación, ¿no? La no reelección en el Congreso, la desaprobación de todos los líderes, incluyendo el presidente, que probablemente caiga más su aprobación. Entonces sí hay cosas en las que preocuparnos proactivamente, y sí, hay que pedir que el Poder Judicial ya lo ha dicho, o sea, sus propias autoridades, o sea, hay un pleno con San Martín, que no se le puede sospechar de que sea pro García o Fujimori, ha dicho, sí, se nos ha ido la mano en esto de las prisiones preventivas, tienen que bajar esa severidad, tienen que permitir a los líderes políticos que se defiendan como lo saben hacer, y que el Poder Judicial sea muy diligente para hacer, valga la redundancia, esas diligencias que se pueden hacer con ellos en libertad, los allanamientos y esas cosas. Quiero es analizar algo que también está, es decir, hay una perversidad, hay un odio al otro que es impresionante. Sí. Tú no puedes manejar la política sobre esa forma tan terrible de que todos son absolutamente imperdonables. Sí, por eso esto del diálogo de las bambas, que es un diálogo intercultural, como se dice ahora, es tan importante. Acabas de tener, Raúl, a la ministra del MIDIS que está involucrada en ese diálogo. Qué difícil es entendernos y que entiendan esos comuneros que el Estado no puede meterse en los terrenos del Poder Judicial y de la Fiscalía, en este caso, ¿no? Que metieron preso por unos días con los mismos excesos que a otros políticos, al dirigente Rojas de Fuerabamba, ¿no? Entonces tenemos que entender la separación de poderes y tenemos que entender que no se puede utilizar los mecanismos de la justicia y los recursos de la política para clavar dardos, para vengarse, para ajustar cuentas. O sea, eso es fundamental. Eso tendría que ser un acuerdo nacional, ¿no? Los objetivos, los fines que nos esperan. Eso vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una última reflexión sobre por dónde debiéramos encaminar al país, porque la verdad es que al fondo tenemos 1000 defectos, pero al mismo tiempo tenemos 1000 virtudes, se supone. La desaparición de Alan García marca una etapa distinta. Ingresa el país a una etapa más desafiante, todavía llena de dudas, pero al mismo tiempo bajo la convicción de que no podemos continuar en este grado de suicidio colectivo, de desconfianzas, de odios, que en el fondo esos son inconducentes. ¿Qué es lo que pueda ocurrir en el corto plazo? ¿Qué es lo que se puede ver como tendencias en política a partir del día de hoy? Fíjate, Raúl, no se forma de inmediato un nuevo cuerpo político por una razón, porque la sociedad ha cambiado. La migración, estamos en una ciudad, Lima, ¿no? Que es una ciudad provinciana. El cambio que ha habido del año 2000 para adelante con la economía liberal, han aparecido nuevas capas. Y sin embargo, pues, al mismo tiempo una gran desilusión de presidente tras presidente. Eso es muy fuerte, 18 años en que nos pasan cosas enormes. Y de variaciones de tendencias políticas. Claro, no yo me acuerdo del Toledo que yo conocí y no tiene nada que ver con el que dice, dame 20 billones. No, y la gente pues se queda desconcertada y hay una cierta venganza, también de castigo, de sanción. Ahora bien, lo que estamos pensando, y tú también, seguramente Fernando también, es que va a aparecer otra clase política. Y en esa clase política yo me atrevería a decir, no hay que buscar, en el caso aprista, por ejemplo, la continuidad de la Torre, la continuidad de la García. Eran
césares de la política, esa especie de necesidad de buscar un personaje que represente un mesianismo, sino personas inteligentes y competentes, pero que sean un poco realistas y estén en el mundo de la economía y de la sociedad de manera, como yo digo, como en los Estados Unidos, no eligen al más genial. Los geniales están en las universidades, en los laboratorios. Eligen al hombre sensato que representa a las mayorías y de repente las clases medias. Y entonces de pronto va a venir otra generación, otra clase política con los pies puestos en el suelo. Yo detesto la palabra utopía. Cuando comienza la utopía se acabó la política. Entonces la política es el sentido de lo real, resolver los conflictos pacíficamente, eso es todo, porque el conflicto existe. Viene otra hornada para otro siglo, para otros partidos de otra manera. Como tú dices, la muerte de Alan García marca una época. No es necesario buscar personajes tan excepcionales como Aya La Torre y Alan García. Fernando Vivas. Estamos en esa búsqueda y ya tenemos ejemplos, o sea, la población ya está proyectándose al 2021 y ya más con una idea práctica que ya pasamos el umbral tras el cual habría que pensar en la posibilidad de una vacancia de Vizcarra, que sería muy muy inestable. Ya mejor nos esperamos y nos guste o no Vizcarra, ya apostamos en la fecha que nos toca, que coincide con el bicentenario, a tener un nuevo presidente. Que quiénes podrían ser, ya están ahí en la palestra algunos que la gente los valida o los balotea, por ejemplo Forsyth, ¿no? Un ejecutor, ya no son ideologías, no son partidos, lo está haciendo bien en la victoria. Y en gobiernos regionales se está dando también lo mismo. También, y Lima ya pasó por esa elección, o sea, la tercera parte del país decidió dejar a un lado a Urresti, que era en algún momento el favorito, que un poco de cesarismo había en él, hablaba en clave alta, un buen orador, mejor de lo que pensamos, fue un hallazgo para la política, y prefirió un técnico como Muñoz, ¿no? Sí, pues. Que si bien entroncado a un viejo partido, pero no hablaba el partido, no hablaba de Belaúnde a través de él, que para los que votaron ni se acordaban de Belaúnde, hablaba un técnico que en un distrito no lo había hecho mal. Entonces ya la gente está cotejando obras, personajes con posibilidades de futuro y ya imaginándose cómo podría ser esa clase política renovada. De repente nosotros somos los que nos angustiamos más. Una época, una clase política con cable a tierra, ¿no? Con cable a tierra. ¿Qué quieren los ciudadanos? ¿Qué hay que hacer de inmediato y para mediano plazo? Con obra y ejecución. ¿Qué quieren los ciudadanos? No es tan sencillo en el Perú. Claro, no los consultan. Porque además, claro, ya el tiempo nos gana, desgraciadamente, porque el otro factor que tenemos que ver es si los procesos de regionalización, tal como están caminando, convienen o no. Ahí hay una traba tremenda en el Perú y una distorsión de cosas. Es decir, perdemos unidad de criterios, unidad de mando en general, a nivel nacional, digamos. Pero en fin, la verdad que ha sido una mañana dolorosa y triste al mismo tiempo, pero sin duda muchísimas gracias por la ayuda y el concurso de todos de ustedes. Y sobre todo, pues tener efectivamente la esperanza de que vamos a continuar, la vida continúa, a no dudarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Raúl.